¿Qué está pasando en la temporada 4 de Marvel Rivals? La crisis en el flujo temporal provocó que las ciudades capitales del cielo convergieran antes de tiempo, y a su vez terminaran en medio de una guerra eterna entre dioses antiguos y poderosos demonios. Para empeorar las cosas, las bestias inmortales, protectoras de estos reinos, quedaron congeladas en el tiempo, incapaces de actuar por sí mismas, incluido Shou-Lao, el más poderoso de todos. Aprovechando esta situación, Doom quiso hacerse con el chi del dragón, pero los héroes lograron despertar a la gran bestia inmortal antes de que eso sucediera. Sin embargo, tenía un plan bajo la manga. Exigió una prueba para poder reclamar el título de Iron Fist, pero Shou-Lao, utilizando una ley milenaria, logró retrasar este suceso, convocando el gran torneo de las armas inmortales. Los héroes ahora lucharían en representación de cada bestia inmortal, pero algunos tenían razones diferentes para estar ahí. Shou-Lao, la suprema bestia inmortal de Kunlun, era el eje de las ciudades capitales del cielo, un Shenlong de 4 garras, escamas rojas y melena dorada. Era aquel que se elevaba por encima del mundo mortal, erradicando el mal con su fuego sagrado. Con sabiduría, había liderado las ciudades capitales y protegido Kunlun durante milenios, pero el conflicto en la línea temporal lo congeló en el tiempo y aceleró la conversión, suceso que ocurría cada 88 años. Es en este escenario, y como una medida desesperada, que daría comienzo al torneo de las armas inmortales. Su mayor ventaja, y en donde recaía toda su confianza, era en la única arma inmortal que eligió personalmente, rompiendo la tradición, un descendiente de Fuji, el antiguo maestro de la espada y el Iron Fist no coronado, Lin Li. Baiyu, la bestia inmortal de la Isla del Tigre, era un depredador de pelaje nevado atravesado por relámpagos, con ojos centellantes y colmillos relucientes. Cada uno de sus pasos hacía temblar la tierra, cada rugido sobresaltaba a la naturaleza. Audaz, impulsivo e indomable, el tigre blanco había esperado con ansias la oportunidad de poner a prueba su fuerza contra sus compañeros bestias, desde que el conflicto en la línea temporal fusionó 7 de las ciudades capitales del cielo. A lo largo de los milenios, esta bestia había elegido casi tantos campeones como Shou-Lao, desde el inmortal tigre de guerra hasta aquellos que han heredado su amuleto a través de los mares. El torneo de las armas inmortales era un escenario perfecto, y su nueva arma inmortal descendería desde lo alto, la hermosa hija de los dioses y la inigualable ángel de la venganza, Ángela. Howdow, la bestia inmortal de la ciudad subterránea, era un perro lobo cubierto de pelaje negro y magma fluido, con bigotes gemelos y alas de fuego ardiente. Silencioso y estoico, Howdow protegía a los perdidos y errantes, aunque los mortales lo confundían con un presagio de desastre, ya que sus emisarios suelen aparecer después de que ocurre una calamidad. Su misión, desde el conflicto en la línea temporal, había sido proteger a las innumerables almas perdidas durante la lucha. Con el comienzo del torneo de las armas inmortales, Howdow eligió un héroe que se había desviado y enderezado una y otra vez: Wolverine. Shan Shishu, la bestia inmortal del Reino Araña, era un ser tan grande como una montaña, con 8 patas afiladas como lanzas y tan rápidas como un huracán. Cruel, sedienta de sangre y deleitándose por el comienzo del torneo de las armas inmortales, la araña Shan ha disfrutado del caos del mundo desde el conflicto en la línea temporal y las repercusiones que ha tenido sobre las ciudades capitales del cielo. Para la elección de su campeón, adaptándose a su retorcido sentido del humor, eligió a una asesina que luchaba por dejar atrás su pasado sangriento en busca de reclamar el corazón de Shou-Lao, una letal espía que llevaba el nombre de Black Widow. Dentro de todas las bestias inmortales, Xie era un símbolo de justicia, capaz de ver a través de las mentiras y discernir la verdad de la falsedad, siendo la bestia inmortal de Sgambo, cubierto de escamas negras, una melena blanca, con una majestuosa cabeza de león y un único cuerno en su frente. No perdió tiempo y buscó un nuevo campeón tras la partida de su antigua arma inmortal, el príncipe de los huérfanos, hacia la 8ª ciudad. Este ser estaba vinculado a África desde milenios, por eso ya estaba familiarizado con los héroes de esta tierra, y cuando Xie eligió a su campeón, el rey de Wakanda no sintió vergüenza alguna, porque quien lo superó era tan justo como valiente, tanto en la tierra como en el cielo, y con un origen digno del título de la reina de los huérfanos. Storm. Shenwu, la bestia inmortal de Penlai, se alzaba con su caparazón negro acorazado, adornado con picos cristalinos de color azul celeste. 9 serpientes verdes emergían de su cola y se enroscaban alrededor de su cuerpo, siseando, mientras una cabeza de dragón miraba fieramente.
Los habitantes de Penlai solían llamarlo Shen Yao, ya que siempre se revelaba por su cola, exponiendo raramente su caparazón de tortuga. Sin embargo, a medida que el conflicto en la línea temporal se desarrollaba, este guardián misterioso ya no pudo permanecer en las sombras. Ahora se alzaba para observar este nuevo mundo, pero cuando la amenaza de Doom se cernía, un guerrero digno finalmente ganó su aprobación y se convirtió en su nueva arma inmortal, un visitante de las estrellas, un símbolo viviente de la resiliencia de la naturaleza para proteger este paraíso isleño. Groot. Jinlong, la bestia inmortal de la octava ciudad, poseía escamas negras, 2 enormes alas y una melena violeta. Sus alas oscurecían los cielos y su cola azotaba la tierra como una tormenta. Misterioso y astuto, Jinlong había esperado milenios para romper el sello que aprisionaba a Chiyou, el dios de la guerra. Finalmente, el conflicto en la línea temporal trajo la oportunidad que esperaba, pero también condujo a su captura por parte de la mano. Tentó al héroe que alguna vez fue noble y recto y quien lo liberó de la bestia, el hombre sin miedo, desesperado por poner fin a la guerra interminable, incluso si eso significase convertirse en un arma inmortal, el D-Sun, Daredevil. Tsuke, la bestia inmortal de Kunzing, se asemejaba a una grulla gigante envuelta en plumas carmesí, con su cresta en llamas y su pico negro afilado como una hoja. El pájaro vermillón era orgulloso, caprichoso, vanidoso y prefería la magia astuta sobre el combate directo. Desde el conflicto en la línea temporal, había observado con curiosidad las luchas del mundo mortal desde lo alto del corazón del cielo. Originalmente había elegido a Susan Storm como su nueva madre grulla, pero gracias a las maquinaciones de Doom y a un dios de una dimensión diferente, el título finalmente pasó al dios del engaño, el poderoso rey de Isgard, Loki. La espada de Fushi era el arma que el jefe del clan Fushi utilizó para sellar a Chiyou, el dios de la guerra, hace milenios, encerrándolo dentro de un bosque de arces carmesí en la octava ciudad. Desde entonces, tanto el arma como la responsabilidad se ha ido heredando dentro del clan, protegiendo la tumba de Chiyou por toda la eternidad. Pero desde que Ling Li se convirtió en Iron Fist, el sello se ha ido debilitando. Ahora que la octava ciudad formaba parte del corazón del cielo, si alguien lograba arrebatar la espada del brazo de Ling Li, podría desatar a Chiyou sobre el mundo una vez más. La tabla de Iron Fist era la fuente de todo el conocimiento del libro de Iron Fist. Relataba las hazañas heroicas de cada campeón a lo largo de la historia, junto a muchas técnicas de Kung Fu y artes místicas olvidadas, incluyendo el poderoso encantamiento capaz de resucitar a Shou Lao. Sin embargo, como la tabla estaba custodiada por Bi-Chi, una tortuga de piedra viviente, los Iron Fist que decidieron abandonar Kunlun para recorrer el mundo optaron por transcribir su contenido en las escamas de Shou Lao que llevaban, creando así una versión más portátil. Si te gustó el vídeo, agradecería que dejes tu like y comentes cuál fue tu parte favorita, así como tus sugerencias para las siguientes entregas. Como siempre, ha sido un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por escuchar y hasta luego.